No sé, no sé. Hambre, dólares y mentiras. Hubo un video que pasó inadvertido y ese video es tal vez la mejor postal de la Argentina de hoy. Un camión que transportaba carne en San Luis tuvo un accidente, volcó. Y apenas volcó, fue saqueado por decenas de vecinos que se llevaban desesperados trozos de carne vacuna y la faenaban en el medio del campo donde había ocurrido el accidente. Decenas y decenas de personas peleándose por comida en un país con un 43% de pobreza. Una persona que estaba ahí filmó el espectáculo del camión volcado en San Luis. Escucha. Bueno, el video es bastante extenso, triste, ¿no? Verlo. Un país con 4 puntos de pobreza más que en el 2022, que el año pasado. Te recuerdo, en la Argentina hay un 66% de pobreza infantil. En el Gran Buenos Aires, el 16% de los chicos es indigente. El 43% de la sociedad laboralmente activa tiene empleo en negro. El precio del pan subió en los últimos 4 años un 858%. La inflación de agosto, según las consultoras privadas, se encamina a un 9% mensual. ¿Sabés que inflación es impuesto a la pobreza? Inflación significa más pobreza. En la provincia de Buenos Aires se generan 776 pobres por día. Es lo que Kicillof no te cuenta. Hay un video que está muy bueno, que está circulando por las redes. ¿Qué es esto, no? Más allá de la zaraza, es lo que Kicillof no te cuenta. Entre las cosas que no te cuenta es que la provincia de Buenos Aires genera 776 pobres por día. Un país rico devenido paradójicamente en una fábrica de pobreza y de hambre. Las estadísticas indican desde que asumió Massa hay 2 millones de pobres más. Una anomalía en la Argentina de que este ministro, que es candidato, el ministro candidato, es un candidato competitivo. Yo estaba mirando encuestas el otro día, hay una compulsa de encuestas, y a veces Massa empata técnicamente con los candidatos de Juntos por el Cambio, aunque en general la mayoría de las encuestas le da ventaja a los de Juntos por el Cambio, pero tiene vitalidad en este contexto tan complicado. Esos pobres, esos 2 millones de pobres más de Massa, bueno, no son de Macri, ¿no? Que también sumó una parte importante en la generación de la pobreza, sino del actual ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, el nuevo sello del kirchnerismo, cuya misión histórica era, o decía ser, bueno, la generación de bienestar, la inclusión, la construcción de un país para todos. Desde que Massa anunció el impuesto a las importaciones, un impuesto que se trasladó a los precios, hubo remarcaciones de hasta un 13% en el precio de los alimentos y otros productos. Es que, si bien el impuesto no abarca los alimentos, los productos, aunque sea en su envoltorio, tienen insumos importados. Mentiras. El gobierno responde con mentiras. ¿Cómo podría hacer campaña Massa diciendo que duplicó la inflación, que agregó 2 millones de pobres? Juan Grabois dijo esta semana que su familia, compuesta por 5 integrantes, vive con 200.000 pesos. ¿Se puede vivir con 200.000 pesos, Ana, Vero y Parmito, una familia de 5 integrantes? Imposible. Imposible. Bueno, él dice que sí. Yo fui a la casa de Grabois un día a ver dónde vive, bueno, a charlar con él. Vive en una casa en Villa Adelina. Pero, por ejemplo, la ropa, le preguntaron, ¿y la ropa? Porque ya la ropa, dijo, la ropa me la regalan. Qué suerte. Contestó en un reportaje, tenía una campera, no muy cara, pero bueno, una campera que excede un presupuesto de 200.000 pesos. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en esta radio que en la Argentina no hay hambre. La escuchamos.
Bueno, en la Argentina no hay hambre. ¿De verdad, Gabriela, que no hay hambre? La cola para conseguir un plato caliente de comidas, un plato caliente y empanadas o lo que fuere, se hace varias veces por semana frente a la Casa Rosada, frente a tus propios ojos. La hace la Red Solidaria. Frente a la dirigencia política desfilan cientos de pobres varias noches por semana en busca de sopa, de alimentos calientes, en un país, y esto es lo más triste, con capacidad de producir comida para 400 millones de personas. Hambre en ese país. A principio del siglo XX, y esto se estudia mucho, Vero, lo sabes bien seguramente, en las universidades argentinas, ¿no? En economía, en sociología, en ciencias políticas. A principios del siglo XX, Argentina tenía la misma riqueza y posibilidades de desarrollo que Canadá y Australia. Es triste, ¿no? Por cierto, porque bueno, se investiga esto, qué nos pasó en el medio. Era igual a Nueva Zelanda, a Estados Unidos. Argentina pertenecía en el arranque del siglo pasado a un conjunto de países, de jóvenes territorios, con inmensas riquezas sobre y bajo su superficie. Las llanuras abiertas de la Argentina, Canadá, Estados Unidos, atrajeron a un flujo masivo de inmigrantes, nuestros abuelos, que estaban corridos por el hambre en Europa y venían con ilusiones a este país. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué dejamos de crecer? En 1930 dejamos de crecer y quedamos estancados. Bueno, esto se estudia, hay muchos factores, la inmadurez de la dirigencia política, la inmadurez de la propia sociedad, están en el centro de los motivos, la inestabilidad política. Fíjate que Argentina pasó por 2 golpes de Estado, el de 1930 con toda su ideología neofascista y el de 1943, diría el historiador Lori Sanata, con militares que admiraban a Alemania, ¿no? Entre esos militares estaba Juan Perón en el golpe de Estado de 1943, un dato que se suele olvidar. A partir de 1943, Argentina ingresó en un túnel de golpes de Estado, se constituyó en un país corporativo. ¿Qué es un país corporativo? Bueno, nacen las corporaciones, la corporación sindical, la corporación de empresarios prebendarios, se afianzó la corporación de la iglesia, la corporación de los militares, ahora se agregó la corporación de los movimientos sindicales, que es muy potente, cada corporación defendiendo la suya, su plata. Eso dificulta los acuerdos, por ejemplo. A partir de 1930 arrancó una destrucción sucesiva de gobiernos civiles hasta la llegada de la democracia en 1983. Mientras los 2 países que nombrábamos, Canadá y Australia, los militares estaban en sus cuarteles. Eso puede ser un motivo, pero hay muchos otros. Volvemos al presente. Massa anunció esta semana un acuerdo con el fondo, con un desembolso menor al que él esperaba, lo hablábamos con Vero Dalto más temprano, él esperaba 10.000 millones de dólares y consiguió 7.500. ¿El acuerdo con el fondo dio estabilidad al dólar? Lo sabremos en los próximos días. ¿Es una buena noticia o no mueve demasiado el amperímetro? Porque lo que el fondo presta, en verdad, es para devolverle plata al propio fondo. Salvo excepciones como Luis Delía, el silencio del kirchnerismo duro y de la cámpora sobre el acuerdo con el fondo es atronador. Es atronador, ¿no? ¿Habló alguien del acuerdo, Vero? No, a este no lo critica nadie. A este no lo critica nadie, nadie habla. Pero Luis Delía sí. A veces viste que te dicen es un marginal, pero Luis Delía dijo en un video que se publicó en Twitter lo que muchos kirchneristas piensan, pero no dicen, blindados en una forzada unidad. Escúchalo. Pensé que era Adorni, viste que Adorni dice fin. Bueno, obviamente se refería a que Massa iba a concretar el acuerdo con el fondo. La profecía de que se disparó el dólar no fue así, pero bueno, está expresando la
disconformidad del kirchnerismo duro con el acuerdo con el fondo. Y él habla desde su asentamiento. Ayer hablaba con un exfuncionario de este gobierno que no se fue bien y me decía, mirá qué interesante, Vero, lo que me decía. Interesante para el análisis, no para la Argentina. Si a Massa le va bien, la corrida cambiaria pospaso va a ser terrible. Claro, las expectativas de que vuelva a ganar el peronismo, el kirchnerismo. Exactamente. ¿Y qué es que le vaya bien a Massa? Yo le pregunté. Y bueno, me dice, para que no haya escenario de crisis, Massa debería sacar menos de 30 puntos y más de 5 de diferencia con respecto al ganador de Juntos. Tiene sentido, esta es una evaluación que hace el mercado, porque bueno, claro, como decía Vero recién, la respuesta la tenés que buscar en el 2019. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández ganó por amplio margen las PASO? El mercado interpretó que volvía el kirchnerismo y se disparó el dólar a valores infernales. Podría volver a suceder, dice este funcionario. Bueno, por eso el profe de Pablo dice, si gana, o sea, no esperemos un mismo escenario que en el 2019, porque si gana un candidato de Juntos, como muchas encuestas parecen predecir, igual todo es una incertidumbre, el mercado interpretaría que viene algo mejor, con lo cual el valor del dólar no se dispararía. Claro. Por eso este funcionario dice eso, esperemos que a Massa no saque más de 30 puntos. Esto desde el punto de vista del mercado. Hambre, dólares y mentiras. El mantra de un país rico, rico como un argentino, páramo, como se decía en Europa de nosotros en los años 20. El mantra de un país rico en el que nuestros abuelos vinieron a hacer la América.